Entonces, si saben que van a pasar, traten de prepararse. Cuando empiecen a bañar, nunca van a bañar solos. Van a bañar de a 2 o de a 3. Entonces, ojo, si hay uno que va más al frente, los otros aprendan y háganlo también. Porque si no, yo en la época que lo hacía yo la primera vez. O sea, yo acompañaba a un grupo de alumnos y mostraba una primera vez cómo, pero es genial, está el simulador y no es lo mismo el simulador de plástico que la persona viva. Y tengan en cuenta que varones o mujeres, todo el área genital, cuando queda húmeda, lo primero que hacen al día siguiente ya tienen hongos. Se los huelen y lo saben. Si esto les va a pasar. A ver, conexión con biología. Por anatomía la van a tener que tener. Por microorganismos, yo les dije, calor y humedad, el spa de la bacteria. Ahí tan joya. Hongos también. Se destruye la piel, tenemos una herida, tenemos una persona con una alteración de la integridad cutánea. Ojo, flor de diagnóstico. ¿Con qué lo van a fundamentar? ¿Dónde van a encontrar la causa para el diagnóstico? En biología. Por eso que tienen que tener todo tan metido. No van... La parte donde habla de microbiología y lo habla de los procedimientos de laboratorio, los van a volver a ver en fundamentos, cómo tomar una muestra, cómo hacer esto, pero yo les doy una primera entrada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de un hemocultivo? Porque algo les va a sonar y la cosa que se repite en un lado y se repite en el otro y se repite en el otro, probablemente en alguno de los tres va a quedar, por más cansados que estén o menos ganas que tengan. ¿Se entiende cómo viene? Por eso yo generalmente pregunto ¿dónde están o cómo están? Porque las cosas van muy relacionadas. Y si se dan cuenta, cuando están en una van a pensar en la relación que tienen con la otra. Por eso las preguntas que yo puse en el examen tendían a esto, a las cosas que van a trabajar y van a usar. Dicho esto, y siendo la hora que es, vamos con un tema nuevo. Igual ustedes van dentro de todo bastante bien porque creo que no hay más, si no me equivoco no hay más feriados. Si no me equivoco no hay más feriados, así que no vamos a tener problemas. Bien. Como tema nuevo, vamos a hablar del sistema inmunitario. El sistema inmunitario va a tener relación directa con qué cosa que ustedes seguramente han recibido. ¿Quién lo dijo? Vacuna, sí señor. El resto están de acuerdo con él, ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Ojo cuando se equivoque. No digan todo que si se equivocan conmigo, sí que me rebaño. La idea es que no sean un rebaño. Entonces, vamos a establecer primero en lo que todos se equivocan siempre, porque ha sido pregunta de examen de todos los años y la mayoría se equivocan. Hay clasificaciones que se confunden unas con otras. Vamos a empezar por pensar en algo filosófico, así, para empezar de difícil. ¿Cuándo se considera que comienza la vida? ¿Cuándo consideran que comienza la vida? No, cuando late, apenas que nace. Algunos hablan de la concepción, otros hablan cuando comienzan los latidos, pero esas dos cosas, ¿dónde pasan? En la vida intrauterina. Y en la vida intrauterina, ese nuevo ser, ¿de quién toma todo lo que tiene? O sea, que hay una inmunidad que va a darle la madre al hijo
antes de nacer, que es la que tenga ella en su sangre. Vieron que cuando vimos sangre vimos la incompatibilidad. Todo eso viene, hay una inmunidad innata previa al nacimiento y hay una adquirida, toda la vacuna que te dan después. Y a su vez hay otra cosa que se confunden muchísimo porque a veces no leen bien las consignas, que uno pregunta tipos de respuesta de inmunidad. Ahí responden innata y adquirida, y la respuesta no es innata y adquirida. Hay una respuesta inespecífica y una específica. Si tienen bien en claro esto, lo marco porque siempre hay una pregunta donde se pregunta y la mitad la responden al revés. La respuesta inespecífica del organismo. Yo les dije, ¿qué pasa cuando me pica el mosquito? ¿Qué hace como defensa mi cuerpo? El edema es la respuesta inespecífica porque yo puedo tener edematización o enrojecimiento o prurito por una sola causa, por la picadura del mosquito o por otro montón de cosas. Entonces es inespecífica. En cambio, cuando yo tengo una respuesta inmunitaria específica, es porque, ¿se acuerdan que hablamos en sangre de antígeno y anticuerpo? Antígeno es el malo, anticuerpo es el que tengo que me defiende. Bueno, es esta defensa del anticuerpo específica para un solo antígeno. Yo tengo anticuerpo para la influenza, entra el virus de la influenza y ataca. El anticuerpo de la influenza defiende al virus de la influenza, pero no otra cosa. Es específica para una sola cosa. Lo que es inespecífico es para cualquiera. Cualquier cosa, una reacción alérgica me puede desencadenar un edema. Una picadura, una alergia, otro tipo de problema genérico me puede generar una inflamación. Pero cuando yo tengo un antígeno específico que entra a mi cuerpo, solo puede ser combatido por el anticuerpo que tengo específico para él. Para que tenga anticuerpos específicos, yo necesito, además de la protección innata que mi madre me da para los primeros días de vida, comenzar con un esquema de vacuna. La cosa es ver cómo funcionan esas vacunas y en qué sistema. Por eso tenemos el sistema inmunitario. Ahí estamos explicando gráficamente que defiende contra agresores. Bien, vamos a empezar con palabritas como siempre. Resistencia es la capacidad de evitar enfermedades. Yo soy resistente a la polio después de que me di la dosis completa de vacuna Sabin. ¿Se entiende? Resistencia es la capacidad de evitar enfermedades. ¿Cómo adquiero esa resistencia? Bueno, me van a dar una serie de herramientas. La carencia de susceptibilidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la cadena epidemiológica que la condición del huésped para enfermar era que fuera susceptible? Bien. Entonces, resistencia y susceptibilidad son las dos puntas. Resistencia inespecífica es esta que yo les decía, la edematización de un tejido es una resistencia inespecífica porque puede desencadenarse por varias distintas agresiones. La resistencia específica o inmunidad específica es la activación de linfocitos específicos para combatir sustancias extrañas particulares. O sea, el que tiene el anticuerpo correspondiente combate al antígeno que se corresponde. Y los anticuerpos son para un solo antígeno.
Porque aprendieron una sola cosa. Sí, tiene memoria. La cosa es, yo recibo una dosis con 5 vacunas. Una dosis es como si hubiera recibido 5 vacunas diferentes. Cada vacuna de las que me dieron en esa dosis va a generar un anticuerpo para un antígeno específico. Y una vez que aprende, ¿se acuerdan la diferencia genética entre glóbulos blancos y glóbulos rojos? Los glóbulos blancos tienen núcleos que se pueden reproducir. Un glóbulo blanco que aprendió, o sea, es portador de determinado anticuerpo que está en la sangre, se va a reproducir y va a reproducir ese aprendizaje, como decía la compañera, esa memoria. Y ahora vamos a ver cómo pasa eso. Bien. Ustedes tienen idea de que tenemos algo que se llama sistema cardiovascular. El sistema vascular es toda la red de arterias y venas, que como tienen el corazón y bombean, es un sinfín. Si fuera otra época yo les diría de las cintas de magazine, pero ya no entienden más. Un sinfín es, si alguien sabe de computación, tampoco, porque es un loop, algo que se repite. Quiere decir que la sangre va a recircular por el mismo lugar, pero va a haber una ida y una vuelta. Igualito que el sistema vascular de arterias y venas es el sistema linfático, pero como no tiene corazón ni bomba, va a circular en un solo sentido. Nace desde las extremidades, donde, ¿se acuerdan cuando hablamos de piel que había, y cuando hablamos de la en sangre también de la cantidad de agua que había en el cuerpo? ¿Dónde estaba el agua en el cuerpo? En 3 lugares. Uno, en una parte del tejido líquido, en el plasma, donde tenemos también la misma composición del plasma en esa unidad chiquitita, en el citoplasma, en la célula intracelular. Y el tercer espacio es el intercelular, porque si bien una célula está junto a la otra, pero hay una mínima, una película de líquido fuera de la célula. Ese es el que aumenta generalmente cuando hay un edema, el intercelular. Bueno, entre el espacio intercelular se van a empezar a formar los canales linfáticos, que van a llevar la linfa, que es una solución salina similar al suero, por eso es fisiológico, donde van a circular todas estas células defensivas. Y ustedes ven que acá, ¿se acuerdan que cuando hablamos de sangre hablamos que los glóbulos blancos iban a especializarse a 2 lugares? ¿Se acuerdan de qué lugares eran? Al vaso y al timo. Bien. Tenemos el timo, está acá, y el vaso está acá. Acá está el fémur indicando como que los glóbulos blancos se generan en la médula ósea roja. Bien. Entonces, acá tenemos el vaso y acá tenemos el timo. Todo este líquido, esta linfa que va a empezar a formarse en conductos desde las partes distales, va a subir hacia estos 2 órganos. Porque esos 2 órganos son los que generan, con aprendizaje, las 2 células de defensa, linfocitos B y linfocitos T. Pero estas
pelotitas que hay en muchos lugares. Ustedes saben cómo se llaman. ¿Saben? No. Ganglios. Tiroides están acá adelante. Están precisamente acá. Muy difícil de palpar. Si quieres te digo cómo, pero muy difícil. Los ganglios sí, porque cuando me toco acá y tengo una pelotita, o me toco acá y tengo una pelotita, mala señal. Algo ya me está pasando porque me duele. Se puede hablar de ganglio edematizado, infartado, activado. Cuando aumentan su tamaño, quiere decir que estas redes por donde circula este ejército de defensa, que tienen dos cuarteles centrales, uno y otro, van a tener, digámosle así, destacamentos de avanzada, que son los ganglios. En un ganglio, cuando se edematiza, quiere decir que se están multiplicando los glóbulos blancos, generalmente son los B, que son los que van a ir desde ese lugar cercano a donde tengo el problema, la infección, la herida, lo que sea, para llegar rápidamente. Porque si tuvieran que trasladarse desde acá, tienen que dar vuelta por todos lados. En cambio, yo tengo ganglios, tengo un problema en la pierna y se me van a inflamar estos, porque está más cerca. En el brazo, los que están en la axila. Acá tenemos un montón. Pero acá tenemos también amígdalas y adenoides. Bueno. El ganglio, como no hay el sistema linfático, insisto, no tiene una ida y vuelta, solo sube, el ganglio es como una, yo le dije una estación de avanzada, pero va a tener un movimiento en un solo sentido. A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de piel? ¿Cómo era la sensación con respecto al cerebro? Yo toco y la sensación, ¿cómo tiene que ir? Aferente. Acuérdense que ya lo van a usar. Aferente. En cambio, cuando quiero mover el músculo es eferente, porque va a empezar el deseo acá y va a llegar hasta el músculo. Bueno, en un ganglio va a haber una entrada aferente y una salida eferente. Y la entrada siempre va a ser entrada y la salida siempre va a ser salida. Tienen un solo sentido de circulación. Más de uno no hay. Porque no bombea. Esto no va y viene. Porque van a ver que se multiplican igual que los capilares, igual que las arterias y las venas. Pero el sistema linfático no es igual porque no recircula. Te lo voy a decir 357 veces, varias veces para que les quede. Porque ven ese dibujito y piensan que es igual a la sangre. No es igual a la sangre, fluye en un solo sentido. Esto es lo que estuve diciendo recién. Bien. Yo le pasé todo esto. ¿A vos no te pasaron todas las clases? Sí, pero perdí, profesor. Perdí. Pedílas de nuevo. Sí, pero... ¿Quieres estar? Pero que me compre un... Ah, bueno. Claro. Yo para que no estés... No, sí. Bien. Y acá lo tienen ejemplificado de otro modo. ¿Sí? Perdón, profe, ¿hay algo más que tenga esto? ¿Lo pasaron? ¿Lo sistema linfático y eso? Yo no lo tengo. Está todo en el grupo. Bueno, si no necesitan de nuevo, yo se lo paso de nuevo. ¿Tienen mi mail? Sí. Sí. Bueno, el que no lo encuentre por ningún lado, me manda un mail y yo se lo mando de vuelta. Es difícil mandar la carpeta completa porque es muy pesada, pero por sistema en particular te lo mando de nuevo, no te preocupes.
No me molesta que tomen nota, pero si estamos esperando 3/4 de hora hasta que terminan de escribir, por ahí es más fácil hacer una y tenerlo bien clarito en otro.